Buenas tardes. Continuamos avanzando con la implementación de clases genéricas. Hemos definido una clase genérica como aquella que encapsula a una estructura cuyo comportamiento es independiente del tipo de sus componentes. En este video vamos a definir una matriz genérica. Consideremos un sistema de control de un edificio inteligente. La clase tablero encapsula un arreglo de 2 dimensiones. Cada componente ligada mantiene una referencia a un objeto de clase termostato. Un termostato es un dispositivo simple que se caracteriza por 2 atributos: el valor sensado, que representa la temperatura del ambiente, y el valor que establece el usuario en el panel. Un termostato está regulado si el valor sensado y el valor del panel coinciden. En la implementación de la clase tablero, el atributo de instancia es un arreglo de componentes de clase termostato. El constructor crea un arreglo de F filas y C columnas. La clase brinda un método llamado establecer que permite asignar un termostato a una posición de la matriz. Requiere que la clase cliente controle que F y C representan una fila y una columna válida en la matriz. El método obtener retorna el termostato asignado a la fila F columna C. Nuevamente, es la clase cliente la responsable de controlar que los valores son válidos. Cant filas y Cant columnas retornan, como su nombre lo indica, la cantidad de filas y la cantidad de columnas de la matriz respectivamente. Cant termostatos retorna la cantidad de termostatos asignados al tablero, es decir, la cantidad de posiciones ligadas en el arreglo. Cant iguales computa la cantidad de posiciones ligadas a termostatos equivalentes al parámetro T. Cant regulados computa la cantidad de termostatos asignados al tablero que están regulados. Observen que, como siempre, implementamos una parte de un modelo muy simplificado. En este caso, el sistema de control de un edificio. Consideremos ahora otra aplicación. En un videojuego, uno de los escenarios se representa como una grilla y cada celda de la grilla puede estar ligada a un fantasma. Cada fantasma está caracterizado por 3 atributos. Uno de ellos es su velocidad. En la implementación de la clase grilla, el atributo de instancia es nuevamente una matriz. En este caso, sus componentes son objetos de clase fantasma. El constructor crea un arreglo de F filas y C columnas inicialmente no ligadas. La clase brinda el comando establecer que permite asignar un objeto a una posición de la matriz. Requiere que la clase cliente controle que F y C representan una fila y una columna válida en la matriz. La consulta obtener retorna el objeto asignado a la fila F, columna C. Nuevamente es la clase cliente la responsable de controlar que los valores son válidos. Cant filas y Cant columnas en la clase grilla tienen el mismo código que en la clase tablero. Retornan, como su nombre lo indica, la cantidad de filas y de columnas de la matriz. Aunque la consulta tiene otro nombre, Cant fantasmas tiene la misma funcionalidad que Cant termostatos. Computa la cantidad de posiciones ligadas
en el arreglo. Kant iguales recorre la matriz para computar la cantidad de posiciones ligadas a objetos equivalentes al parámetro f. Observen que estamos repitiendo el mismo código para diferentes aplicaciones. Hay más veloces, en cambio, tiene una funcionalidad diferente a cualquier método provisto por la clase tablero. Esta consulta retorna verdadero si la fila F tiene al menos un fantasma con velocidad mayor a b. Como ya hemos observado, aunque son aplicaciones muy diferentes, hay mucha similitud en el diseño. Cada clase modela una matriz que mantiene referencias a objetos. Esta similitud se mantiene en la implementación. En la declaración del atributo de instancia y en el constructor, la única diferencia es el tipo de las componentes. Lo mismo ocurre en el comando establecer y la consulta obtener. Tienen la misma funcionalidad y los mismos requerimientos para la clase cliente. Los servicios pueden generalizarse para cualquier matriz que mantenga referencias a objetos. Como ya hemos señalado, Kant filas y Kant columnas tienen exactamente el mismo código en las clases tablero y grilla. Si comparamos el código de Kant termostatos y Kant fantasmas, notamos que el comportamiento es independiente del tipo de las componentes. La consulta Kant iguales solo difiere en el tipo del parámetro. La funcionalidad, nuevamente, es la misma. Sin embargo, existe una diferencia entre este método y los anteriores. El tipo de las componentes debe brindar un servicio equals. Es decir, Kant iguales puede generalizarse para cualquier matriz cuyas componentes sean de una clase que implementa el método equals. Cada una de estas consultas, Kant regulados y hay más veloces, es específica de la aplicación y no puede generalizarse. Kant regulados tiene sentido solo para una matriz cuyas componentes brindan un servicio llamado regulado. De manera análoga, hay más veloces es un servicio específico de la aplicación que modela una matriz cuyas componentes tienen un atributo velocidad. Creamos entonces, y este es el tema central en este video, una clase matriz genérica que encapsula a un arreglo de 2 dimensiones y brinda todos los servicios compartidos por la clase grilla y tablero. Las componentes de matriz genérica son objetos de clase elemento. La clase grilla conserva el constructor y el único servicio que es específico de la aplicación. Hay más veloces. La clase tablero conserva también un único servicio, Kant regulados. Por supuesto, tanto grilla como tablero podrían incluir más servicios específicos. Para la implementación de matriz genérica, solo necesitamos copiar y pegar el código de grilla o de tablero y reemplazar las clases específicas por la clase elemento. Observen que declaramos el atributo de instancia protegido, de modo tal que sea visible desde las clases que extienden a matriz genérica. La clase es genérica. Cada uno de los métodos es genérico. Su funcionalidad y responsabilidades no depende del tipo de las componentes. La clase genérica, matriz genérica, está asociada a la clase abstracta elemento. La clase abstracta elemento brinda un método abstracto llamado equals.
Las clases fantasma y termostato extienden a la clase elemento y redefinen el método equals. Las clases tablero y grilla extienden a la clase matriz genérica y agregan el comportamiento específico. La clase tablero no tiene atributos de instancia específicos, de modo que el constructor solo invoca al constructor de la clase base. El tipo estático de cada componente de la variable tab es elemento, no brinda el servicio regulado. El chequeo de tipos del compilador va a reportar un mensaje de error si esta fuera la implementación de CANT regulados. Java permite que como programadores bloqueemos el chequeo de tipos. El casting permite asignar un objeto de una clase elemento a una variable de clase termostato. El tipo estático de T es termostato y por lo tanto puede recibir el mensaje regulado. La implementación de la clase elemento, en este caso, es particularmente simple. La clase elemento no conoce la implementación de equals, pero sabe que todas sus clases derivadas brindan este servicio. En la clase termostato, el método equals debe implementar el método abstracto definido en la clase elemento. Un método redefine a otro de una clase ancestro si tiene exactamente la misma asignatura. El método equals compara el estado interno del termostato que recibe el mensaje con el estado interno del parámetro. Sin embargo, E tiene tipo estático elemento. Se produce entonces un error de compilación. En el sistema de control, todas las referencias ligadas de la matriz corresponden a termostatos. Podemos pedirle nuevamente al compilador que no realice el chequeo de tipos porque podemos asegurar que E mantiene una referencia a un termostato. El casting evita el chequeo de tipos. Un objeto de una clase más general se asigna a una variable más específica, en este caso T, que puede recibir el mensaje obtener censada y obtener panel. De manera análoga, en la clase grilla, en el método IMassVeloces, el casting evita el chequeo de tipos. Un objeto de una clase más general se asigna a una variable más específica. Lo que le estamos diciendo a Java es que relaje el control del compilador. F, de clase fantasma, puede recibir el mensaje obtener velocidad. Dejamos pendiente como ejercicio la implementación del método equals en la clase fantasma. La genericidad es un recurso poderoso porque favorece la productividad y acelera el proceso de desarrollo. Los datos de aplicaciones muy diferentes pueden modelarse con estructuras que serán creadas, modificadas y procesadas sin considerar el tipo de las componentes. La genericidad aumenta las oportunidades de reuso porque evita escribir el mismo código repetidamente. La definición de clases genéricas mejora también la extensibilidad. Las clases especializadas pueden extenderse con el comportamiento específico de la aplicación sin afectar a las clases más generales. Como siempre, recomendamos leer el apunte para profundizar en el concepto de genericidad y su aplicación.